Buenos días a todos. ¿Me confirmas, Nerea, que me escucháis bien, verdad? ¿He activado el micrófono? Todo perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me uno al agradecimiento de Nerea. Gracias por acompañarnos en esta mañana de agosto. Vamos a hacer vamos a pasar un rato en este webinar, un rato corto, como no podía ser de esta forma. Ya veis el concepto que estamos utilizando desde Integra, ese concepto de Summer Pills, unas pequeñas píldoras de verano. Y en este caso a mí me toca y me apetece además mucho compartir con vosotros algunas ideas relacionadas con transformación digital. Os invito a que, bueno, que planteéis vuestros comentarios en el chat. En cualquier caso, ahí tenéis mis datos de contacto. Será un placer poder profundizar en cualquier aspecto que queráis. Muy rápido, porque solo tenemos esos 25 minutos, 30 minutos de webinar. Somos Integra, una consultora de más de 600 personas con una historia importante desde 1986, una empresa familiar, bueno, que se ha especializado en consultoría tecnológica y estratégica y que sobre todo pues nos ayuda y nos gusta mucho ayudar a nuestros clientes en todos sus proyectos de crecimiento y de transformación. Precisamente de transformación hablaremos hoy. Como transformarse significa tocar muchas cosas, transformación va de todos estos aspectos, ¿no? Va de estrategia, pero va de personas, va de tecnología, va de experiencia digital, va de nuevas soluciones en la vanguardia de la tecnología como data, inteligencia artificial o Internet de las cosas, y va de soluciones de negocio, ¿no? Y ahí, en el caso de Integra, nuestra alianza estratégica con algunos de los principales partners a nivel global pues nos ayuda mucho a abordar estos proyectos. Nos gusta pensar que vemos la transformación y en general toda la consultoría desde otra perspectiva, y yo me centro aquí en ese porqué, ¿no? En ese propósito que desde Integra es el de anticiparnos a las necesidades. Y precisamente un proyecto de transformación digital va mucho de eso, ¿no? De intentar anticiparnos a las necesidades, intentar entender el ahora, intentar ver el futuro, intentar entender hacia dónde nos estamos moviendo. Ya os digo que si yo tuviera que definir transformación digital con una única palabra, no es fácil, pero si me viera obligado a hacerlo, utilizaría el concepto de viaje. Creo que la transformación digital es sobre todo un viaje, una aventura en el que nos enfrentamos a un montón de retos en un contexto, y no os descubro nada, en el que el principal aprendizaje de estos últimos tiempos es que las organizaciones necesitamos estar a la altura de las demandas de nuestros clientes. Unos clientes, nosotros mismos, que nos hemos digitalizado a un ritmo vertiginoso, como nunca nos habíamos digitalizado antes. Todo está en el entorno digital y esta pandemia nos ha demostrado que va a ser así y va a ser así durante mucho tiempo y que tiene muchas ventajas. Y eso significa que los planes de transformación digital deben acelerarse, aunque ahora compartiré con vosotros qué significa eso de acelerarse. Primero, unas breves reflexiones respecto a por qué estamos hablando de transformación digital. Me gusta mucho utilizar este cuadro, hay muchos muy buenos de Gartner, una consultora especializada precisamente en soluciones tecnológicas que seguro que conocéis, y que compartió hace muy poquito. Era una referencia de cuáles eran las razones principales por las que las organizaciones apuestan por proyectos de transformación digital, de transformación de negocio, ¿no? En términos generales. ¿Por qué están haciendo las organizaciones de todo tipo de tamaño, de todo tipo de geografías, inversiones en iniciar proyectos de transformación digital? Como veis, hay muchos motivos. Yo me quiero quedar con los 4 o 5 primeros. ¿Por qué? Vais a verlo. En primer lugar, porque las organizaciones necesitamos incrementar el nivel de engagement con nuestros clientes de forma significativa, y ese es el primer gran motivo por el que ponemos en marcha este tipo de proyectos. En segundo lugar, porque queremos, bueno, generar valor en nuestra relación con los clientes y con los ciudadanos cuando estamos hablando de organizaciones en el ámbito público, para obtener resultados, para generar más revenue, para generar más facturación.
En tercer lugar, porque queremos apostar claramente por la omnicanalidad. Lo acabamos de decir, digitalización elevada a la máxima potencia, es decir, necesitamos responder a las necesidades de nuestros clientes en los planos digitales o en varios planos digitales, de manera que necesitamos diferentes canales en los que estar operativos. En cuarto lugar, y este también es un clásico, es porque todo lo que tiene que ver con digitalización de los procesos, fundamentalmente, puede redundar en una reducción significativa de los costes de negocio, ¿no? La eficiencia operativa suele trasladarse a un ahorro de costes relevantes. En quinto lugar, y no sigo con las demás, las tenéis ahí y las compartiremos después con vosotros en forma de presentación, para construir juntos ese concepto de construcción de un ecosistema, ese concepto de plataforma de Internet en la que todos los stakeholders estamos compartiendo cosas. Si os fijáis en esos 5 primeros motivos, fijaos en los conceptos, ¿no? A mí que me gusta mucho trabajar el tema de las etiquetas, las dos primeras partidas, los dos primeros conceptos tienen la etiqueta customer, la etiqueta cliente en el centro. La segunda habla de digital y de negocio. La tercera de nuevo de negocio y de reducción de costes, y la última el concepto de ecosistema. Y podría ser una muy buena metáfora de estos proyectos de transformación digital. Estamos hablando de un ecosistema en el que los clientes claramente están en el centro, en el que deseamos aportar valor a los clientes mediante eficiencia de procesos que hagan mucho más simple, mucho más ágil nuestra conexión con los clientes en ese ecosistema, en esa plataforma en la que deseamos bueno, seguir avanzando como organización, como cliente. Eso significa que nuestros proyectos de transformación digital van a tener un número significativo de áreas de impacto dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras organizaciones. Esa apuesta por colocar al cliente en el centro va a impactar de forma muy evidente en cómo nos relacionamos con los clientes y en cuáles son los canales, y hablábamos precisamente antes de omnicanalidad. Va a impactar de forma evidente en el desarrollo de nuestro modelo de negocio digital. Tenemos que repensar cuáles son nuestros productos, nuestros servicios, cuál es la forma en la que conectamos con los clientes. Uno de los ámbitos evidentes es la parte de marketing digital, tanto desde el punto de vista de canales y de estrategias, y ahí seguro que muchos de vosotros estáis en proyectos de automatización de marketing, de hipersegmentación, de personalización absoluta de la experiencia del marketing del cliente. En el centro está impactando en nuestras organizaciones en todo lo que tiene que ver con la cultura. Un proyecto de transformación digital, como es un viaje, es un proyecto de cambio, es un proyecto que necesita liderazgo, que necesita rumbo y que necesita comunicar a la tripulación dónde vamos y por qué vamos en esa dirección y qué es lo que está pasando en cada uno de los momentos de ese viaje. Un proyecto de transformación digital debe apoyarse en el uso de una sólida tecnología, y ahí estamos en un entorno en el que los datos, la nube, las aplicaciones y soluciones de inteligencia de negocio nos están facilitando abordar este tipo de proyectos de digitalización, de transformación digital. Lo veíamos antes en uno de los 5 elementos críticos de por qué las organizaciones se ponen en marcha en proyectos de transformación digital. Necesitamos optimizar procesos, necesitamos ser más eficientes, y ahí la automatización vinculada a las nuevas tecnologías es una de las palancas más relevantes a la hora de iniciar este tipo de proyectos, y la tecnología no deja de salir en todos estos ámbitos, y sobre todo las nuevas tecnologías, ¿no? Esas nuevas oportunidades que nos da la realidad aumentada, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, etcétera, son elementos que nos van a ir ayudando a avanzar en este viaje de transformación digital. Así es que todas estas van a ser áreas de impacto. Claro, diréis, son muchas, ¿no? Así es que, ¿qué acciones priorizar? Nuestra experiencia, yo he tenido la suerte, el privilegio de participar en decenas de proyectos de transformación con clientes, nos dice que ahora mismo las organizaciones se están centrando sobre todo en iniciar proyectos de transformación digital que les permita generar nuevas oportunidades de crecimiento, bien sea a través de nuevos clientes o bien sea a través de nuevos mercados, sobre todo trabajando en nuevos modelos operativos que activen esas oportunidades, cosas como reducción del time to market o, por ejemplo, la incorporación de datos como parte de la propuesta de valor del producto, estrategias de servitización. Hay
vemos muchas oportunidades de crecimiento. Luego la innovación como multiplicador, y aquí metemos el concepto de difundir la cultura de la innovación dentro de toda la organización, y ahí hay buenos ejemplos de clientes que están haciendo proyectos de co-creación de productos o de servicios con los distintos stakeholders, incluidos los clientes. Ahí la innovación se convierte en una palanca que multiplica ese revenue que veíamos antes, ¿no? Que era uno de los objetivos fundamentales dentro de las empresas, y toca ya a las personas. La parte de eficiencia tiene mucho que ver con optimizar la cadena de valor. Ahí es crítico identificar y eliminar puntos de fricción o barreras o frenos. Por ejemplo, empresas que están empezando a utilizar Big Data, por ejemplo, proyectos de process mining o de inteligencia artificial para detectar cuellos de botella, ineficiencias y optimizar procesos. Y la última parte en la que se está trabajando mucho en distintas organizaciones es en todo lo que tiene que ver con los nuevos entornos de trabajo y sobre todo con la colaboración, ¿no? Esos proyectos de innovación y de co-creación de productos o de generación de nuevas oportunidades de crecimiento no pueden salir adelante si no somos capaces de involucrar a los equipos, ¿no? Con procesos muy colaborativos en los que toda la gestión del conocimiento con una visión end-to-end de los procesos se incorpore dentro de la organización. Y ahí, por ejemplo, hay muchas empresas que están trabajando pues con herramientas de gestión de proyectos ágiles que les está resultando muy útil para ir validando con el cliente proyectos mínimos viables o productos mínimos viables en este enfoque por ir detectando nuevas oportunidades de crecimiento. Aunque el título de la conferencia era 5 tips o 5 ideas, yo he sido incapaz de hacerlo en menos de 6. Así es que os dejo 6 tips, 6 ideas que incorporan otras muchas. No son tanto una receta mágica, no lo pueden ser, es solamente un ejercicio fresco de reflexión, de brainstorming con vosotros, que seguro que estáis involucrados en distintos proyectos de transformación digital, para que los podáis incorporar dentro de vuestra pizarra, en la que seguro que estáis llenando un montón de pizarras de ideas y de oportunidades dentro de vuestras organizaciones. Estas son las 6 ideas. La primera idea tiene que ver con cerrar la distancia, el gap entre la tecnología, entre lo que veis desde el punto de vista de tecnología, de transformación digital, y las expectativas reales del negocio. Yo que tuve la suerte de jugar mucho con mi hermano y con mi padre al Scalestric desde pequeño, no he podido dejar de pasar la oportunidad de utilizar esa metáfora, ¿no? Como veis, hay muchas pistas de Scalestric, desde una relativamente sencilla, aunque ahí ya hay unas cuantas curvas de alta velocidad muy interesante, a otras pistas que se van haciendo más complejas y que podemos llegar a convertir casi en una especie de gran colección de autopistas o de autovías de circunvalación en entornos complejos. Y esto tiene mucho que ver con esa idea que os comento. ¿Cuál es la transformación digital que necesito? ¿Cuál es la transformación digital que necesita mi organización? Y que tiene que ser la que dé respuesta a cómo soy y cuál es mi ritmo como organización. Solo entonces puedo definir cuál es la tecnología o cuáles son las capacidades digitales que necesito. Y eso significa, y hablábamos antes de la transformación digital como un viaje, que es muy importante definir el destino y definir el rumbo e ir aprendiendo, ¿no? Ir haciendo crecer nuestro Scalestric, que nuestro circuito se vaya haciendo más complicado, que nuestra embarcación vaya ganando en capacidad a medida que utilizamos los vientos propicios para mover nuestra nave en la dirección adecuada, ¿no? Travesías cortas, travesías ejecutables, travesías medibles. Ese gap entre expectativas y negocio es importante. Estoy pensando en el proyecto de un cliente que apostó todo a la tecnología como palanca de transformación digital de la organización, y que, ha tenido que aprender que es necesario que ese viaje sea un viaje gradual, que sea un viaje con escalas, y que seamos capaces de gestionar las expectativas dentro de la organización y dentro de los equipos. Y lo uno con la segunda idea, ¿no? El famoso keep it simple. Tenemos que hacerlo simple. Son proyectos complejos, pero necesitamos hacerlos sencillos. Necesitamos hacerlos sencillos porque necesitamos hacerlos reales. Necesitamos hacer sentir a las empresas, a las personas que están detrás de estos proyectos, que
que importa, que el proyecto importa, que el proyecto cuenta, que es necesario embarcarse en un proyecto de transformación digital y para eso, y ya utilizo aquí un concepto que para mí es nuclear, que es crítico en este tipo de proyectos, tenemos que tener un ROI claro, un ROI sencillo para cada una de las partes implicadas y en el fondo todos los que estamos dentro de la organización somos actores del cambio, somos partes implicadas. Así es que necesitamos KPIs claros, necesitamos objetivos precisos que nos ayuden a qué, a consolidar el compromiso de todos los actores, de todos los stakeholders que están dentro de ese proyecto. Y lo haremos desde el ROI. Es muy importante vender, perdonad que utilice esa expresión, vender cuál es el resultado, cuál es el retorno concreto que cada uno de los actores dentro de la organización va a obtener. En todos los ámbitos es muy importante que la alta dirección entienda el retorno de un proyecto de este tipo, que estará seguramente muy pegado a los KPIs críticos de negocio, muy pegado a facturación, muy pegado a estructura de costes, pero también es muy importante que los equipos que participan vean cuál es el retorno, ¿no? Cuál es el retorno en forma de visibilidad para su trabajo, cuál es el retorno en forma de nuevas oportunidades de proyectos, de nuevas oportunidades de dar visibilidad a su talento, a su potencial, cuáles son sus posibilidades en forma de participación en proyectos transversales dentro de la organización. Y me quedo y enlazo con esa tercera idea de proyectos transversales porque nos encontramos, y lo decíamos antes, lo que hemos aprendido en este último año, año y pico, es que lo digital lo ha empapado todo, lo ha tocado todo, la velocidad lo está transformando absolutamente todo, ¿no? Entonces, en una organización que se mueve deprisa y que está caracterizada por una combinación de personas, de caracteres, de personalidades, de talentos, de formas de ver las cosas, tenemos que saber que en ese viaje, aunque tengamos claro el rumbo, aunque tengamos claro el destino, va a haber situaciones inesperadas. Vamos a tener que cambiar de rumbo, nos vamos a encontrar con tormentas, nos vamos a encontrar con momentos en los que desplegar las velas porque el viento ha amainado y parece que no nos estamos moviendo. En esos contextos, tener una estrategia de comunicación, de coordinación y de conexión con todos esos equipos, con todas esas personas, va a ser muy importante. Y eso al final se transforma o se traslada a cosas tan sencillas como que en un proyecto de transformación digital todos compartamos la misma tecnología. Nada de fallos a la hora de comunicar objetivos, nada de fallos a la hora de comunicar KPIs claro, nada de fallos a la hora de definir dónde estamos, quiénes somos y dónde queremos ir y por qué en ese proyecto de transformación digital todos contamos y cuáles son los elementos que queremos conseguir juntos, ¿no? Cuáles son esos objetivos. Precisamente por eso el seguimiento regular de este tipo de proyectos va a ser fundamental y eso no será posible sin esos KPIs críticos, sin ese cuadro de mando al que asomarnos constantemente para saber, casi como si fuera un sextante, si nos estamos alejando del rumbo, si nos estamos acercando, que es lo deseable, al objetivo y al destino final. Hemos de ser muy flexibles para obtener precisamente esta capacidad ágil de responder a los cambios de rumbo y a esas situaciones inesperadas con las que nos vamos a encontrar. Tenemos que tener una mente muy abierta. Hablaba antes de la gestión del cambio como una de las palancas claves. Y bueno, he dejado ahí en el centro ese concepto de agile, de agilidad, de proyectos en los que nos vamos moviendo con equipos transversales, multidisciplinares, que se van uniendo, que van sumando fuerzas, ¿no? Que van sumando capacidades y talento, por eso esas tres palabras críticas, comunicación, pero también coordinación entre las personas y conexión entre los distintos talentos. Conexión entre los distintos talentos precisamente porque el talento es crítico, el talento es clave. Momentos de organizaciones líquidas exigen equipos líquidos y antes ya hablábamos de proyectos agile y de proyectos y de equipos transversales. Necesitamos equipos comprometidos y por eso es muy importante que estén bien capacitados,
que estén bien formados, que sepan y puedan apostar por la colaboración. Y eso no significa hablar solo de skills en el plano de la tecnología, también de skills en el plano digital, incluso de soft skills, porque en este contexto en el que todo se va a poner negro en algún momento y en el que va a haber nubarrones, necesitamos gente capaz de liderar esos proyectos, capaz de ajustarse a los cambios necesarios y que sean, sobre todo, equipos que tengan la capacidad de entender la tecnología como la palanca que nos va a ayudar a eso, a colocar al cliente en el centro, a dar al cliente la mejor experiencia de compra, la mejor experiencia de usuario posible dentro de este contexto. Y precisamente porque queremos ganar eficiencia para dar al cliente la mejor experiencia posible, necesitamos apostar por los procesos y necesitamos automatizar tanto como sea posible. Lo veíamos antes, ¿no? Era uno de los puntos críticos por el que las organizaciones se meten en un proyecto de transformación digital, ¿no? Ahorro de costes, eficiencia operativa, mayores niveles de productividad. Y aquí, lo decíamos antes, tenemos la tecnología al servicio de la experiencia de cliente, pero también al servicio de las personas de la organización para que esos talentos o ese talento mixto al que nos referíamos antes podamos ponerlo a funcionar para tener una mejor y mayor experiencia de usuario dentro de nuestro cliente. Aquí es crítico que como organizaciones entendáis muy bien cuál es vuestra cadena de valor, cuál es el customer journey de vuestros clientes, cómo se une en paralelo la cadena de valor con la del customer journey y que tengáis la posibilidad de que en esa visión desde el principio hasta el final de los proyectos podáis poner todo el talento y toda la tecnología y las capacidades de vuestra empresa, esos productos, esos servicios que habéis repensado o que estáis repensando para dar al cliente la mejor experiencia digital posible, poner, como digo, todo ese talento al servicio del cliente a través de la tecnología. Así es que la idea es el from data to action, ¿no? Desde los datos a la acción, y para eso necesitamos tener una buena estrategia de gestión de los datos, una buena estrategia del conocimiento y de los talentos de la organización, pero dejo esos puntos suspensivos y por eso la sexta idea, porque vamos de los datos a la acción, pero también a los resultados, ¿no? From data to action and ROI. Es muy importante buscar los resultados del negocio, lo decíamos antes, un proyecto de transformación digital. El primer fundamento es enganchar con los clientes y el segundo fundamento es generar renta, generar mayores niveles de resultados dentro del negocio. Así es que la tecnología como aliada del talento de los equipos de la organización, buscando aportar en ese contexto omnicanal los mejores resultados para la organización a través de la mejor experiencia de usuario para el cliente. Y por eso, y aunque quede en la parte final, no es la idea menos potente, muy importante incorporar una estrategia de business intelligence, muy importante incorporar métricas, medición de todos los KPIs que hemos sido capaces de generar dentro de nuestro proyecto para precisamente acercarnos a los resultados de negocio. 2 minutos para esta recapitulación final, que no es tanto de recetas, sino de ideas fuerza que quería compartir con vosotros para que nos queden ahí como ideas frescas que seguir madurando durante este verano. Primero, la importancia de definir en este viaje que es la transformación digital el destino y el rumbo, de conocer bien nuestra hoja de ruta y de ir definiendo etapas cortas, etapas ejecutables y etapas medibles. Buscar el compromiso de todos los actores, de todos los equipos que están involucrados, sabiendo a nivel interno vender el proyecto desde el ROI. ¿Qué es lo que ganas cuando te embarcas con nosotros en este viaje apasionante de transformación digital? Una vez iniciado el viaje, comunicar constantemente, coordinar y conectar esos talentos, aportando capacitación, aportando formación
y exaltando al máximo, de forma casi obsesiva, la colaboración. Sin ese enfoque de colaboración y de gestión del cambio que implica un proyecto de transformación digital, seremos incapaces de dar ese paso de optimización de la cadena de valor, de mejorar la eficiencia de los procesos. Cuando seamos capaces de ser más eficientes desde esta automatización de los procesos, entonces y solo entonces nuestros clientes percibirán que su relación con nosotros es más ágil, es más fluida, es más fácil, que su experiencia de producto, de compra, de servicio es precisamente la que necesita. Y para seguir haciéndolo en una especie de círculo virtuoso recurrente, tendremos que tener una estrategia de datos que nos permitan ir midiendo qué es lo que estamos haciendo bien con nuestros clientes, qué es lo que necesitamos mejorar en esa experiencia de compra de usuario, de servicio hacia nuestros clientes mediante estrategias de business intelligence que al final nos den, y es la clave, una visión desde el principio hasta el final de cómo está siendo la experiencia de nuestro cliente dentro de nuestra organización y cómo en ese mundo digital omnicanal, que es el que nos caracteriza ahora mismo, tenemos la capacidad de llevar nuestra propuesta de valor a esos clientes desde ese proyecto de transformación digital que se sujeta en una optimización de la cadena de valor de nuestra organización. Son las 10:57, he terminado 3 minutos antes, sé que es un momento complicado, en verano estamos todos cerrando proyectos, ha sido un verdadero placer compartir con vosotros estas pequeñas píldoras. Quedaos con esta idea de Xavier Marcet, vamos de la observación del cliente a la tecnología, vamos a hacer que la innovación está en la forma en la que miramos ese viaje de transformación digital. Espero que hayáis disfrutado con estas pequeñas y frescas píldoras de verano en torno a la transformación digital. No sé, Nerea, si hay alguna pregunta o alguna idea que es adecuado que refuerce o que ha quedado un poco en el tintero, y si no, pues despedirnos de todos nuestros de nuestros asistentes a este webinar y decirles que ha sido un placer y que compartiremos con ellos esta presentación. Nada, de momento nos están poniendo con muchas gracias, que ha sido un agradable viaje, así que no ha habido más preguntas. Me limito pues eso, a decirte eso, la gente que nos está dando las gracias. Os invitamos a que nos contestéis también a la pequeñita encuesta, más que nada por seguir mejorando, ¿no?, en nuestros webinars. Y gracias a ti, Manuel, por compartir esta media horita con nosotros, por hacer, como han dicho los oyentes, este viaje tan interesante sobre transformación. Y nada, nos vemos en próximos seminarios, si os parece. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Un saludo. Gracias, feliz verano, buen viaje.